¿Por qué los curas católicos no se pueden casar? Y es que, ¿sabías que el primer papa de la historia tenía suegra? Sí, suegra. No es una parábola ni una leyenda medieval. No, lo dice el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Entró Jesús en casa de Pedro y vio a la suegra de este en cama con fiebre. Y claro, si Pedro tenía suegra, lo más probable es que también tuviera esposa, ¿no? No sería raro que tuviera incluso cuñados, sobrinos y quizás hasta un primo pesado que se colaba en las cenas familiares. Vamos, que el primer papa no era precisamente célibe. Y aquí llega la gran pregunta. ¿Cómo pasamos de tener papas casados a que hoy en día un sacerdote católico no pueda ni tener pareja? ¿En qué momento se decidió que para servir a Dios había que renunciar al amor, al sexo y a la familia? Porque no sé tú, pero a mí me cuesta imaginar a un sacerdote actual con niños corriendo por la sacristía, dejando migas de galletas en el misal y escondiéndose entre las casullas. Y sin embargo, durante siglos, eso fue completamente normal. Así que hoy vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, desconocidos, y para qué negarlo, más fascinantes de la historia de la Iglesia. Pero ojo, que aquí no solo hay religión, no, también hay dinero, herencias, el poder institucional y sí, también sexo, pero sobre todo silencio. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Pues bien, vamos por partes. Estamos en los primeros siglos del cristianismo, años 100, 200, 300 después de Cristo. El cristianismo todavía no es religión oficial del Imperio Romano, pero ya empieza a extenderse. Y en todas las comunidades cristianas, los sacerdotes, que en aquel momento se llamaban obispos, presbíteros o diáconos, se casaban sin problema. Sí, se casaban. Tenían esposa, hijos, vida familiar. Y eso no era ningún escándalo. Al contrario, se consideraba algo muy lógico, incluso deseable para todos. Y no olvidemos que el cristianismo nace del judaísmo, y en el judaísmo los rabinos siempre han podido casarse, incluso hoy en día siguen haciéndolo, y no se cuestiona en absoluto. En muchas iglesias orientales, como las ortodoxas, también ocurre lo mismo. Los sacerdotes pueden casarse si lo hacen antes de ser ordenados. Eso es la única condición, hacerlo antes. Y en el Nuevo Testamento hay pruebas de esto. San Pablo, en su carta a Timoteo, lo dice claramente. El obispo debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Vamos, que no solo no se prohíbe el matrimonio clerical, se da por hecho. Ahora bien, San Pablo también añade que él prefiere no casarse, para así poder dedicarse plenamente a la misión. Pero lo plantea como una opción personal, no como una imposición universal. Entonces, ¿cuándo y por qué cambió todo? Pues aquí es donde la historia se vuelve especialmente interesante, ya que durante los primeros siglos el matrimonio del clero era algo habitual, como has visto. Pero a medida que la Iglesia se fue estructurando como institución, empezaron a surgir debates internos sobre la pureza, el ejemplo espiritual y también, como veremos enseguida, la economía. El primer intento serio de restringir el matrimonio del clero aparece en el Concilio de Elvira, en Hispania, hacia el año 306. Pero ojo, no se prohíbe el matrimonio, no. Lo que se dice es que una vez ordenado sacerdote, ya no puedes tener relaciones sexuales con tu esposa. Es decir, puedes seguir casado, pero como compañeros de piso. Y esto, claro, era absurdo desde cualquier punto de vista. Imagínate que llevas 10 años casado, 3 hijos, una vida más o menos estable, y de pronto el obispo te dice que, mira, a partir de ahora, cada uno en su cama. Para siempre, por el bien espiritual de la comunidad. Un rollo, ¿verdad? Y como era de esperar, la mayoría de los sacerdotes ignoraron la norma, porque no tenía lógica espiritual ni tampoco humana. Durante los siglos siguientes, algunos sectores de la Iglesia fueron promoviendo el celibato como un ideal, no como obligación, sino como una especie de camino de perfección. Pero no fue hasta el siglo XI, con la Reforma Gregoriana, cuando la cosa se puso más seria, porque aquí entra en escena el Papa Gregorio VII, también conocido como Hildebrando, un papa reformista, enérgico y decidido a centralizar el poder de la Iglesia en Roma. Y para eso, el celibato obligatorio era una herramienta ideal. ¿Por qué, te preguntarás? Bueno, porque un sacerdote con familia, con tierras, con herederos, tiene intereses propios. Es más difícil de controlar. No depende al 100% de la estructura eclesiástica. En cambio, un cura sin esposa, sin hijos, sin patrimonio, depende totalmente de la Iglesia. No tiene casa propia. Vive en una vivienda que le asignan. No tiene sueldo, sino un estipendio.
Y si no obedece, pues se queda sin nada. El celibato en este contexto no es una vocación espiritual, es una forma de asegurar la obediencia y el control, una forma de tener un clero 100% institucional. Y aquí es donde entra el factor clave, la economía. Porque durante muchos siglos, muchos curas habían acumulado tierras, casas y rentas, y al morir, esas propiedades pasaban a sus hijos. Eso poco a poco estaba despojando de bienes a la Iglesia. Y la solución fue clara: si los curas no pueden casarse, tampoco pueden tener herederos. Y si no tienen herederos, todo lo que usan vuelve automáticamente a la institución. Como escribió la historiadora Helen Parrish, el celibato fue tan útil para la estructura económica de la Iglesia como para su proyecto de pureza moral. Vamos, que había una mezcla de idealismo religioso y cálculo patrimonial. Y no lo digo yo. Lo dice la propia investigación histórica. También lo señaló Richard Sight, un ex sacerdote y psicoterapeuta clínico que dedicó 30 años a estudiar la sexualidad del clero. Sí, la sexualidad, porque él dijo que el celibato es un sistema de poder institucional disfrazado de virtud espiritual. Pero ojo, que toda esta reforma no fue ni mucho menos pacífica. No. En Alemania tela. Allí, por ejemplo, la resistencia al celibato fue muy feroz. Sí, totalmente feroz. Muchos sacerdotes no solo se rebelaron en privado, sino que alzaron públicamente la voz contra lo que consideraban una imposición artificial y contraria al espíritu del Evangelio. En varias diócesis se organizaron congresos eclesiásticos paralelos, se enviaron cartas a los obispos y se formaron comunidades clericales que se negaban abiertamente a abandonar a sus esposas e hijos, y algunos llegaron incluso a romper con Roma, dando lugar a tensiones que durarían generaciones. En Francia, la cosa no fue muy distinta. Durante los siglos XI y XII surgieron movimientos organizados que defendían con vehemencia el derecho del clero al matrimonio. En muchos casos, fueron los propios fieles quienes respaldaron a sus curas casados, negándose a aceptar sacerdotes fébiles enviados desde Roma. Y en regiones enteras, la norma simplemente no se cumplía. Se ordenaban sacerdotes casados, se celebraban bodas clericales de forma semipública, y todos miraban para otro lado. Era una especie de desobediencia estructural, donde la práctica pastoral iba muy por delante de la ley eclesiástica. Y en muchas otras diócesis de Europa, especialmente en zonas rurales o periféricas, la imposición del celibato tardó siglos en aplicarse de verdad. No por falta de autoridad papal, no, sino porque el tejido social no lo aceptaba. Las comunidades confiaban en sus curas de toda la vida, muchos de los cuales vivían en pareja o tenían familia, y no veían ningún conflicto moral en todo ello. En algunos casos documentados, los obispos locales preferían hacer la vista gorda antes que arriesgarse a perder la cohesión de sus comunidades, algo normal. Así, mientras en Roma se proclamaban normas, en la práctica se negociaba con la realidad, y la realidad era que la familia era la normalidad. La Iglesia, sin embargo, fue imponiendo poco a poco esta disciplina. Se excomulgó a los rebeldes, se persiguió a los curas casados y se construyó una nueva narrativa, que el celibato no solo era deseable, sino que era una imitación de Cristo. Y claro, eso le daba un aura de santidad casi incuestionable. Y aquí es donde entra el trabajo de Richard Sight, el ex sacerdote que te comentaba antes, que entrevistó a cientos de curas y excuras en Estados Unidos. Su conclusión, pues que el celibato obligatorio genera una estructura basada en el secreto y no en la espiritualidad. Según sus estudios, más de la mitad del clero rompe el voto de celibato en algún momento de su vida. Y esto no es un fenómeno marginal, ni propio de curas rebeldes. Esto ocurre en todos los niveles: párrocos, monjes, obispos, incluso cardenales. Y lo que es más preocupante, esta represión emocional, sostenida en el tiempo, puede provocar daños psicológicos graves. Y varios estudios científicos publicados en revistas como Pastoral Psychology o The Journal of Religion and Health confirman que los sacerdotes que viven el celibato como una imposición presentan mayores tasas de ansiedad, depresión, insatisfacción efectiva y soledad crónica. El problema no es el celibato en sí, sino cuando se convierte en una obligación universal, sin tener en cuenta si la persona está realmente llamada a vivirlo. De hecho, muchos de los sacerdotes que eligen libremente el celibato, por convicción personal o espiritual, lo viven de forma muy sana y plena. El conflicto surge cuando ese modelo se impone como única vía posible para ejercer el sacerdocio. Y esto tiene un impacto directo en las vocaciones, porque uno de los motivos principales por los que muchos jóvenes no ingresan al seminario es precisamente el celibato obligatorio. Algo totalmente normal, y lo confirman estudios realizados en países como Alemania, España o Brasil, donde la falta de sacerdotes ha llevado al cierre de parroquias enteras. Pero ojo, que la paradoja es que la Iglesia Católica ya cuenta con sacerdotes casados. Sí.
dentro de su propia estructura. Sí, por ejemplo, en las iglesias orientales católicas, como los maronitas, melquitas o ucranianos, el matrimonio sacerdotal está perfectamente permitido, siempre que se celebre antes de la ordenación. Y en el mundo occidental hay incluso sacerdotes casados que ejercen con total legitimidad. Son, por ejemplo, expastores anglicanos que se convirtieron al catolicismo. A estos, el Vaticano les permite seguir ejerciendo como sacerdotes y conservar a sus esposas. Así, tal cual. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues en que el celibato no es un dogma de fe. Es una norma disciplinaria interna y, por tanto, puede cambiarse. Es más, ya ha cambiado en distintos contextos. Y podría volver a hacerlo si se quisiera. De hecho, el anterior Papa, el propio Papa Francisco, dejó claro en varias entrevistas que el celibato no es esencial al sacerdocio. Incluso dijo que se podía revisar, sobre todo en zonas donde no hay suficientes curas para atender a las comunidades. Y esto se puso sobre la mesa de forma oficial en el Sínodo del Amazonas en 2019. Allí se planteó la posibilidad de ordenar a hombres casados de fe probada, los llamados viri probati, para que pudieran ejercer en regiones remotas donde las misas semanales se habían convertido en misas anuales. Sí, ahora eran misas cada año por falta de sacerdotes. Pero la propuesta no fue aprobada en el documento final. Pero el solo hecho de que se discutiera oficialmente ya marca un cambio de paradigma. La pregunta entonces es, ¿por qué cuesta tanto cambiar algo que ni siquiera es obligatorio en toda la Iglesia? Pues la respuesta es delicada, porque el celibato no solo estructura la vida individual del sacerdote, sino que también ha moldeado durante siglos la arquitectura del poder eclesiástico. Eliminar o flexibilizar esta norma implicaría reconocer que se ha sostenido durante casi 1000 años, por razones que no eran estrictamente espirituales, todo esto. Y eso, para una institución con 2 milenios de historia, no es una decisión ligera. Y sin embargo, la necesidad está ahí. Porque el celibato, tal y como está formulado hoy en el rito latino, ha generado una cultura de silencio. Una cultura que, como han denunciado teólogos, historiadores y sacerdotes comprometidos, ha contribuido a muchos de los problemas internos de la Iglesia, incluidos los escándalos de abusos. Ojo, no se trata de decir que el celibato causa abusos sexuales, no. Eso sería simplista y falso. Pero sí es cierto que la represión afectiva, la falta de vínculos estables y la imposibilidad de vivir una sexualidad sana y madura ha sido terreno fértil para el disimulo, la culpa y la falta de transparencia. Cuando un sistema castiga la honestidad y premia el silencio, los problemas no se resuelven, se ocultan. Y esto ha tenido consecuencias devastadoras, como revelan informes oficiales en países como Estados Unidos, o Irlanda, o Francia, o Alemania. El teólogo José María Castillo, que ha defendido durante años una renovación profunda de la Iglesia, lo resumió así: el celibato impuesto, lejos de acercar a los sacerdotes a la espiritualidad, los ha alejado del pueblo y de la realidad. Además, muchos curas mayores hoy viven en profunda soledad, sin familia, sin redes afectivas estables. Algunos lo aceptan con entereza, otros no tanto. Y mientras, la Iglesia se enfrenta a un futuro incierto, con menos vocaciones, parroquias sin curas, comunidades sin misa y una sociedad que ya no acepta sin más ciertas tradiciones que antes se daban por supuestas. Entonces, ¿significa esto que el celibato tiene que desaparecer de la Iglesia? Pues, como decía antes, no necesariamente. El celibato puede seguir siendo un camino válido, un ideal para quienes lo eligen libremente, para el que quiera, pero lo que quizá debería cambiar es que deje de ser una condición obligatoria para todos. Imagínate una iglesia en la que el celibato sea una opción, no una imposición. Y esto permitiría abrir las puertas a muchísimos hombres. Y quién sabe, ojalá algún día también a mujeres. Hombres y mujeres que sienten vocación de servir desde la fe, pero que no están dispuestos a renunciar al amor, al matrimonio o a formar una familia. Y lo curioso es que este modelo ya existe. No estamos hablando de ciencia ficción. Ya está funcionando ahora mismo en las iglesias católicas orientales, en sacerdotes conversos que llegaron del anglicanismo, incluso en comunidades rurales del Amazonas, donde se ha buscado soluciones creativas para no dejar a la gente sin misa. Por lo tanto, el modelo está ahí, probado, vivo. Lo único que falta es la voluntad para extenderlo. Así que ya lo sabes, el celibato no es una ley divina, fue una decisión institucional. Ya hay excepciones dentro del catolicismo y el cambio es perfectamente posible. Y quizá dentro de unos años miremos hacia atrás, hacia este mismo vídeo, y nos parezca rarísimo que durante casi 1 milenio se obligara a todos los sacerdotes de la Iglesia católica, a vivir sin pareja. Como si mañana nos dijeran que para ser médico o maestro hubiera que hacer voto de castidad de por vida. Absurdo, ¿verdad? Y ahora quiero saber tu opinión, que eso me importa muchísimo. ¿Tú qué piensas?
¿Crees que el celibato debería seguir siendo obligatorio? ¿O ha llegado el momento de que sea una opción personal? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si te ha gustado este viaje por esta historia, por una de las normas más controvertidas de la historia de la Iglesia, pues ya lo sabes, un buen like, que es gratis y eso me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos y compártelo con tus amigos, que sean escépticos o profundamente creyentes, da igual. Es historia, historia pura. Y también me puedes seguir en Instagram JJPriegoTV. Allí cuelgo más vídeos de historia y de ciencia también. Seguro que te mola. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.